Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema magnitudes proporcionales y para eso debemos recordar cuáles son los conceptos de magnitud y proporcionalidad. La magnitud es todo aquello que varía, es decir, que aumenta o disminuye. Por ejemplo, la longitud, el tiempo, la temperatura y otras magnitudes más. La longitud es una magnitud porque puede variar aumentando o disminuyendo. Podríamos decir una longitud de 10 metros, luego aumenta a 50 metros, 100 metros, 500 metros y así va aumentando, es decir, va variando. Pero también podría ser que va disminuyendo. Por ejemplo, 100 metros, 50 metros, 10 metros, 5 metros, también está variando y en este caso estaríamos diciendo que está disminuyendo. Es por eso que sería una magnitud, porque está variando respecto a un aumento o respecto a una disminución. El tiempo también podríamos decir eso, porque podríamos decir 10 horas, 20 horas, 50 horas o también en forma de disminución, 24 horas, 12 horas, 5 horas. Entonces el tiempo también varía y por eso es una magnitud. Lo mismo pasaría con la temperatura y otras magnitudes más. Entonces, el concepto de proporcionalidad es simplemente una relación o razón constante entre diferentes magnitudes. Cuando decimos constante, quiere decir que siempre va a ser igual esa relación. Entonces, ahora veamos qué es una magnitud proporcional. Bueno, en este caso, magnitudes proporcionales, porque tenemos que hablar de dos o más magnitudes proporcionales. Entonces, dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una, la otra también varía en forma proporcional, es decir, varía en forma constante una relación. Y ahora, en este caso de las magnitudes proporcionales tenemos dos casos, una de magnitudes directamente proporcionales y otra de magnitudes inversamente proporcionales. En el caso de las directamente proporcionales, esa variación va a hacer que en ambas va a haber un aumento o ambas disminuyen. Y en el caso de magnitudes inversamente proporcionales, una va a aumentar y la otra va a disminuir. Entonces veamos el primer caso de magnitudes directamente proporcionales, que abreviado sería dp. En este caso tenemos la magnitud de longitud medida en kilómetros y el tiempo medida en horas. Esa sería una forma de que nos pueden presentar los datos en forma de tabla. También hay otra forma de gráfico, que lo veremos en unos minutos. Entonces la longitud medida en kilómetros y el tiempo medido en horas. En este par de datos podríamos decir, para una longitud de 100 kilómetros se tarda un tiempo de 20 horas. Luego, para una longitud de 300 kilómetros se tarda un tiempo de 60 horas. Con estos dos pares de datos ya podríamos concluir si es directamente proporcional o inversamente proporcional. En este caso vemos que la longitud de 100 aumenta a 300, vamos hacia la derecha, de 100 aumenta a 300 y de 20 el tiempo aumenta a 60, también hacia la derecha. Entonces, como ambas aumentan hacia la derecha, decimos que son magnitudes directamente proporcionales, porque ambas están aumentando hacia la derecha. Entonces, esta sería una forma de presentación, pero también, como les acabo de decir, nos pueden presentar en forma de gráfica. Y las magnitudes directamente proporcionales, su gráfica es una línea recta. Y se cumple también lo mismo. Para 100 kilómetros, un tiempo de 20 horas. Para 300 kilómetros, un tiempo de 60 horas. Y con esos dos pares de datos ya podemos concluir. Para 20 horas aumenta a 60 horas. Lo mismo pasa con la longitud. De 100 kilómetros aumenta a 300 kilómetros. En este caso tomaríamos de referencia este cuadro. Si ustedes tienen una gráfica, lo pueden convertir los datos a un cuadro para que lo puedan trabajar mejor. Entonces, aquí lo que quiero que memoricen o se aprendan es que cuando ustedes tienen dos magnitudes directamente proporcionales, se tiene que cumplir lo siguiente.
Como son magnitudes directamente proporcionales, esa relación entre ambas magnitudes va a ser una división. Directamente proporcionales, una división. Entonces, por ser también proporcionales, esa relación siempre va a ser constante, es decir, siempre va a ser igual. Entonces, podemos escribir que va a ser igual a 100 sobre 20, esta relación también de división, también tiene que ser igual entonces a 300 sobre 60, igual a 500 sobre 100, igual a 800 sobre 160. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente son iguales. 100 sobre 20 nos queda 5, 300 sobre 60 también nos queda 5, 500 sobre 100 nos queda 5, 800 sobre 160 también nos queda 5. Entonces ustedes ya pueden comprobar que esa relación siempre es constante, es decir, siempre es igual. Muy bien, pasemos ahora a las magnitudes inversamente proporcionales, en donde una aumenta y la otra disminuye. Por eso es que son inversamente proporcionales, van a la inversa. Entonces, en este caso tenemos el número de obreros y el número de días. Entonces, para 5 obreros pueden hacer un trabajo en 60 días. Luego tenemos los datos de que 10 obreros pueden hacer un trabajo en 30 días. Entonces, con este par de datos ya podemos concluir si son inversamente proporcionales o directamente proporcionales. Vean que de 5 obreros, vamos a ir hacia la derecha, de 5 obreros aumentó a 10 obreros, pero de 60 días ha disminuido a 30 días. Entonces una aumenta y la otra disminuye. En este caso también es algo lógico, porque si ustedes ven esto en la vida real, por ejemplo, el número de obreros, si más números de obreros están trabajando en una obra, se supone que van a hacer una obra o un trabajo en menos días. Pero si menos obreros trabajan, no van a poder acabar rápido el trabajo o la obra y lo van a hacer en más días. O sea, es una relación inversa. Más obreros lo hacen en un trabajo en menos días y menos obreros se van a demorar más, por lo tanto van a demorar más días. Y ahora en forma gráfica sería, en este caso de las magnitudes inversamente proporcionales, una curva. Y también los mismos datos estaríamos por acá. Para 5 obreros se demoran 60 días en hacer un trabajo. 10 obreros se demoran 30 días. 15 obreros se demoran 20 días y 50 obreros se demoran 6 días. Entonces tomemos los primeros valores. 5 obreros se demoran 60 días. El número de obreros aumenta a 10, pero la cantidad de días disminuyó a 30. De 60 disminuyó a 30 y la cantidad de obreros aumentó de 5 a 10. Bueno, en este caso lo podrían ver mejor en la tabla. Así que si tienen una gráfica lo podrían pasar en la tabla para que lo puedan trabajar mejor. Entonces aquí lo que quiero que ustedes memoricen es que cuando tienen dos magnitudes inversamente proporcionales ya no va a ser la relación una división, sino que cuando son inversamente proporcionales esa relación entre ambas magnitudes es una multiplicación. Además, por ser proporcionales, esa relación siempre va a ser constante, es decir, siempre va a ser igual. Por lo tanto, si multiplicamos este par de datos, porque la relación es una multiplicación, también tendría que ser igual, 5 por 60. Este par de datos también lo multiplicamos y también tendría que ser igual, aquí también igual, y el último también tiene que ser igual, el producto o la multiplicación. Comprobemos ahora cuánto sale cada producto para ver que efectivamente son iguales. 5 por 60 nos queda 300, 10 por 30 nos queda 300, son iguales. 15 por 20 nos queda 300 y 50 por 6 nos queda 300. Por lo tanto, ya comprobamos que siempre es constante esa relación.
Lo que ustedes tienen que recordar en este caso simplemente es que cuando son magnitudes directamente proporcionales, la relación es una división. Para magnitudes inversamente proporcionales, la relación es una multiplicación. En próximos videos veremos la aplicación de esta teoría que acabamos de ver aquí. Y muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.